flexible tissue from a 68 million year old dinosaur? Blood vessels. They are transparent, hollow, pliable, flexible, branching blood vessels that contain small round red microstructures floating in the vessels. So you can hear the hesitancy and why they don't want to test their soft tissue T-Rex spine for carbon-14. Why not? Because they're going to find it. Hello? Hello, Jack. This is Bob Enyart with KLTT Radio in Denver. Uh-huh. How are you doing? Good. Jack, I sent a letter to Bob Harmon a few weeks back offering the museum a grant of $8,000 to do a carbon-14 day test of that soft tissue T-Rex you guys dug up. Well, we can't do that test. You can't do that. No, Do you mean the museum doesn't have the laboratory? we certainly don't. Let me tell you where I'm coming from here. Sure. All right? I don't want to, I can't afford to have it turn into a circus. Right. Muchos recordarán que su infancia estuvo profundamente marcada por películas, series y documentales de dinosaurios coexistiendo con seres humanos, como Parque Prehistórico, donde el intrépido explorador Nigel Marven viaja en el tiempo para rescatar animales de la extinción y reubicarlos en su zoológico. Los famosísimos metrajes de Jurassic Park e incluso alguno que otro habrá visto Dinotopía. Dos jóvenes adolescentes viajan a bordo de un avión acompañados de su padre, pero tras una tragedia quedan varados en la mítica isla de Dinotopía, una civilización oculta donde humanos y dinosaurios coexisten pacíficamente. Claramente estamos hablando de obras de ficción que tienen por objetivo entretener al espectador. El panorama científico yace tan firmemente establecido que la sola idea de que una interacción entre el hombre y estas bestias fascinantes podría compararse a la idea de la Tierra plana, sencillamente absurda. Pero, ¿y si existieran evidencias físicas y científicas que cuestionen la verdadera antigüedad de los especímenes encontrados, situándolos más cerca de nosotros de lo que pensamos? Hoy voy a compartir contigo las desventuras, censuras y datos inconcebibles de uno de los casos más conspirativos, reales y disruptivos de todos los tiempos. Tejidos blandos encontrados en huesos de criaturas como el Triceratops, el Mosasaurio y el terrible T-Rex, teóricamente extintos hace más de 60 millones de años. Ponte cómodo porque vamos a comenzar. Esto es El Legado Sumergido. Comenzaremos este controvertido informe con la historia del señor Mark Armitage, biólogo estadounidense que trabajaba como gerente de la sala de microscopía electrónica y confocal del Departamento de Biología de la Universidad Estatal de California, cuando el 12 de mayo del 2012 hizo un descubrimiento que le costaría sus más de 30 años de servicio y por supuesto su prestigio. Excavando en la muy estudiada formación geológica Hell Creek, en Montana, Mark desenterró un gigantesco cuerno de Triceratops, junto con algunas vértebras y costillas desarticuladas. En el laboratorio de la institución, analizó el ejemplar con un microscopio de alta potencia y descubrió los restos de un espectacular tejido laminar elástico y blando de color marrón rojizo, con lo que parecían ser células de hueso bien conservadas. Las imágenes del estudio publicado por Mark Armitage y Kevin Anderson en la revista Acta Histochemica revisada por pares muestran lo que no se esperaría encontrar en un fósil tan antiguo: estructuras moleculares con una matriz de capas concéntricas, como los anillos de un tronco de árbol, las cuales a su vez son atravesadas por vasos sanguíneos, además de elementos esféricos que concuerdan con el tamaño y la forma de los glóbulos rojos. La preservación de estas células claramente resulta científicamente imposible si es que el dinosaurio caminó sobre la Tierra hace 66 millones de años durante el periodo Cretácico,
así que las muestras fueron enviadas al Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia, sin duda lo mejor de su clase, para su correspondiente datación por carbono 14. El problema es que si este cuerno perteneció a un triceratops desaparecido hace 60 millones de años, sería lógico no encontrar absolutamente ninguna partícula de carbono sobreviviente que datar, ya que la vida útil de este elemento químico es de 5.700 años, y el límite del método de datación es de 50.000 años. Sorprendentemente, el hueso tenía tanto carbono que se le asignó una inesperada fecha de 40.000 años, y una réplica del estudio reafirmó la juventud de la muestra, además de refutar la hipótesis de que estos resultados se deben a la contaminación, argumento principal que suele esgrimirse ante estas anomalías. No obstante, una explicación alternativa es que estos huesos se impregnaron del carbono emitido por una fuente externa desconocida. Pero entonces, ¿hasta qué punto se puede confiar en este método de datación? Si nos remontamos al siglo XIX, la edad de los fósiles se estimaba por su profundidad y posición en las capas geológicas, considerando el principio de superposición. Lo más profundo es más antiguo. Pero con el surgimiento de la datación radiométrica en el siglo XX, los fósiles se empezaron a fechar de acuerdo con la edad obtenida de las rocas volcánicas que se ubicaban por encima y por debajo de los huesos. Pero incluso este método de datación puede fallar gravemente, como señalan estos artículos y estudios. Se evidencia que múltiples muestras de roca obtenidas de una misma fuente pueden arrojar fechas con diferencias de miles de años. Y las conchas de amonita, que se supone que tienen 120 millones de años, han arrojado edades de casi 50.000 años con carbono 14. Posteriormente surgió la datación por carbono 14 en 1949 gracias al químico y premio Nobel Willard Libby. Pero como bien sabemos, este método tiene un límite de 50.000 años, así que no se utiliza ni se utilizó directamente para fechar dinosaurios, porque se asume desde el principio que los huesos tienen millones de años, sobre todo porque ya tienen un lugar firme y estable en la teoría de la evolución expuesta por Darwin desde 1859. ¿Y quién sería capaz de desafiar a este gigante? Esta asunción en las muestras es exactamente lo que admitió Mary Hibbs Switzer, la famosa paleontóloga molecular de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que encontró tejido blando, colágeno y células óseas fosilizadas con evidencia clara de proteínas en el fémur de un tiranosaurio rex aparentemente extinto hace 68 millones de años. Switzer cree que este tejido blando con morfología, transparencia y flexibilidad comparables a las de los tejidos vivos sobrevivió gracias al hierro del cuerpo del dinosaurio. Pero si esto se piensa con detenimiento, va en contra de todo lo que se sabe de la química y la biología. Ella misma lo dijo. Entonces, o estamos ante un proceso desconocido que previene la desaparición de tejidos frágiles durante miles y millones de años, o el sistema de datación está presentando serias deficiencias, o los huesos no son tan antiguos como se piensa. Te sorprenderá saber que también encontraron evidencia de hemo en los huesos del T-Rex. El hemo forma parte de la hemoglobina, el componente más importante de la sangre, lo que respalda mucho más la idea de que los discos rojos eran en realidad glóbulos rojos, restos de sangre de tiranosaurio. Switzer también encontró evidencia de tejido blando, colágeno y proteínas en la matriz ósea y vasos sanguíneos de un Brachylophosaurus canadiensis, presuntamente extinto hace 80 millones de años, confirmando que la preservación molecular en dinosaurios del Cretácico no es un evento único. Incluso puede suceder con huesos enterrados en el mar. Esta afirmación fue sostenida por Johan Lindgren del Departamento de Ciencias de la Tierra y los Ecosistemas de la Universidad de Lund en Suecia, en la revista científica PLOS ONE, analizando el mosasaurio, lagarto marino de gran tamaño extinto hace 80 millones de años. Dentro del método de trabajo, el equipo empleó un acelerador infrarrojo de partículas muy poderoso y preciso llamado sincrotrón.
el cual les permitió demostrar que el tejido blando fibroso del fósil no podría ser resultado de una contaminación bacteriana, y que este material blando que contiene aminoácidos y proteínas de colágeno pertenecen al hueso en sí, son originales y están dentro del mismo. Asombrosamente descubrieron también que este misterioso tejido fibroso del mosasaurio reaccionaba al tinte al igual que como lo haría el tejido conectivo de un hueso moderno. El tejido conectivo es el que brinda soporte, unión y protección al cuerpo. Este fósil es excepcional porque está prácticamente intacto. Sus huesos permanecen bien articulados y se encontraron restos de cosas que no se esperaría encontrar, como tejido de la retina del ojo, grandes porciones de piel y posibles marcas de su color, las ramas de los tubos bronquiales que habría utilizado para respirar cuando estuvo vivo y unas curiosas manchas de color oscuro en el tórax, consecuentes con la zona en donde se ubicaría el corazón de un delfín, que podrían representar residuos de los órganos internos del animal. Evidentemente, lo que no se aborda es la obvia pregunta de por qué habrían residuos biológicos en un fósil datado con millones de años. Sencillamente porque no se sabe la respuesta. Es un completo enigma y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, especialmente si uno no va en la línea oficial y no se está preparado para recibir insultos ad hominem. Igualmente extraordinario resulta el fósil de salamandra con 18 millones de años, en el que el músculo se conservó con su material original, en 3 dimensiones, es decir, que no está aplastado, y con un nivel de detalle tan bueno y preciso que es el mejor ejemplar documentado en fósiles hasta el momento, con rastros de fibras internas que permitieron la contracción del músculo, membranas que rodean las células musculares y vasos sanguíneos rellenos de sangre. Esto confirma, según los autores, que la fosilización de tejidos blandos tan íntegra y detallada puede ocurrir sin elementos encapsulantes que lo protejan del ambiente externo, como hueso o ámbar. Pero, ¿cómo? ¿Es esto posible y debería aceptarse solo porque lo estamos viendo? Es una afirmación muy controvertida y antinatural, y nuevamente el espécimen no fue datado porque se asume que tiene 18 millones de años. Sería ridículo siquiera pensar hacer una datación. El recientemente fallecido químico estadounidense Hugh Rowland Miller envió alrededor de 10 muestras de dinosaurios como acrocantosaurio, alosaurios, hadrosaurio, apatosaurio y triceratops al Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia, como ya dijimos, el mejor de su clase y el más famoso, las cuales, tras ejecutar el minucioso método científico acostumbrado, las piezas acabaron exhibiendo fechas de entre 20.000 y 40.000 años de antigüedad. De hecho, a petición del propio Miller, el laboratorio fraccionó las muestras, las dató por separado y las comparó para minimizar la posibilidad de errores. Lo impensable llegó cuando el director del centro, el Dr. Jeff Spickman, se enteró de que los huesos pertenecían a dinosaurios y que estaban siendo utilizados para sustentar teorías alternativas. Entonces mandó un comunicado a Hugh Miller dictaminando que el laboratorio no volverá a prestarle sus servicios a futuro, para no apoyar lo que denominó como agenda anticientífica. El controvertido locutor de radio Bob Enyart llamó por teléfono al famosísimo paleontólogo Jack Horner, ofreciéndole una subvención de $23.000 para realizar una prueba de carbono 14 en los tejidos blandos encontrados en el T-Rex, pero Horner rechazó la oferta. Durante la conversación se mostró nervioso y contradictorio, afirmando que no puede permitirse que esto se convierta en un circo. El 15 de agosto del 2012, en la reunión conjunta de la Sociedad Asiática de Geociencias Oceánicas y la Unión Geofísica Americana, el doctorado en física Thomas Seiler presentó múltiples estudios de datación y tejidos blandos en huesos de dinosaurio, plantas y megafauna prehistórica como mamuts. Explica que siguieron los protocolos científicos meticulosos que se supone que eliminan los contaminantes en los fósiles,
y los prepararon para su correcta limpieza, datación y análisis, acabando por obtener resultados muy por debajo de los 50.000 años como límite del carbono 14. Por ejemplo, una muestra de Psittacosaurus fue fechada en 22.000 años. Sospechoso es que poco tiempo después la charla fue eliminada del programa oficial de la reunión. Los autores consultaron a las autoridades coordinadoras respecto a este extraño suceso y esta fue la respuesta que recibieron. La interpretación que usted presenta en su resumen es que la edad de varios dinosaurios previamente interpretada como perteneciente al Mesozoico es menor a 50.000 años. Usted informa que estas edades fueron calculadas usando métodos carbono 14. Obviamente hay un error en estos datos. Aparentemente el resumen no fue revisado apropiadamente y fue aceptado por error. Por esta razón hemos ejercido nuestra autoridad como coordinadores del programa y hemos retirado el resumen. El resumen ya no aparecerá en el sitio web de Asia Oceanía Geoscience Society. Actualmente, la presentación del Dr. Saylor se puede encontrar publicada en YouTube. Sin duda alguna, los tejidos blandos y la datación en huesos de dinosaurio representa uno de los casos más conspirativos, reales y disruptivos de todos los tiempos. Y sin embargo, evidencias arqueológicas en Australia, China, Colombia, Estados Unidos, México y Perú parecen respaldar la hipótesis del contacto entre los humanos y los lagartos terribles. Pero bueno, esto es algo que veremos en otro video programa. Hasta entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda que el propósito de El Legado Sumergido es brindar un espacio con información bien documentada para que puedas saber en vez de solo creer.